Hola, bienvenidos a la segunda sesión del taller de literatura de La Torre del Silencio. Mi nombre es Carlos García y hoy veremos la teoría de las 6 lecturas. Es una teoría muy sencilla que nos puede ayudar a convertirnos en mejores lectores y ojalá en mejores escritores. La teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría explica de una forma muy sencilla cómo funciona nuestra mente en el momento de hacer una lectura. Esa teoría establece que hay 6 niveles de lectura, que no son necesariamente niveles lineales, sino interdependientes entre ellos. El primer nivel, el más básico, es la lectura fonética. En ese nivel establecemos relaciones. Hay que tener en cuenta que cada nivel establece relaciones o formula e identifica las relaciones que establecemos nosotros mismos. Los fonemas K y Sa, si los juntamos formamos casa. Es muy evidente, nos lo enseñaron en la primaria, sin embargo siempre lo hacemos, es indispensable. Hay que tener en cuenta que cada nivel está involucrado en nuestro proceso integral de lectura. Aquí todavía no hay ninguna interpretación y todavía lo hacemos. A veces nosotros leemos y fonéticamente incluso a veces subvocalizamos sin entender realmente y sin interpretar y sin asignar significado a nada de esto. En el segundo nivel de lectura realizamos ya la primera parte de interpretación. Se llama la decodificación primaria. Es cuando establecemos una relación entre la palabra casa y una realidad donde está representando este símbolo a esta realidad. Esta relación es la relación de significado y es como construimos las palabras, ¿cierto? Gramaticalmente esta es una palabra, un símbolo, una realidad que representa ese símbolo, una construcción de significado. Es evidente que siempre realizamos esto, cada vez que aprendemos una nueva palabra, así sea que la busquemos en el diccionario, en Google, así sea que deduzcamos su significado por el contexto, por la forma en que se usa en una frase, siempre estamos haciendo decodificación primaria. El siguiente nivel de lectura es la decodificación secundaria. En este nivel también establecemos relaciones. Todos los niveles se trata de establecer nuevas relaciones, pero esta vez establecemos relaciones entre diferentes palabras. ¿Qué pasa cuando relaciono diferentes palabras? No cuando las junto, sino las relaciono. Si está la palabra casa, está la palabra azul, yo puedo afirmar la casa es azul. Gramaticalmente, ¿qué es esto? Una oración, ¿cierto? Entonces, si en la decodificación primaria establecemos o construimos significados y construimos palabras, construimos conceptos, en la decodificación secundaria construimos oraciones. Construimos, ¿qué es una oración desde el punto de vista de la lógica? Una proposición. La casa es azul. Una oración no es un conjunto de palabras, no es una miscelánea, una colección de palabras. Es un orden de las palabras, una relación entre las palabras que construye un nuevo nivel de significado. A veces fallamos al realizar la decodificación secundaria al leer un texto y leemos un texto, nos preguntan de qué trata y decimos, no sé, algo de una casa, algo de Pedro, algo de un extraterrestre, no sé. Nos quedamos con palabras sueltas porque no establecemos relaciones entre esas palabras. La relación entre las diferentes palabras para construir gramaticalmente oraciones y lógicamente proposiciones es lo que se conoce como decodificación secundaria. Después de tener oraciones, proposiciones ya con sentido donde hacemos afirmaciones o negaciones, viene el siguiente nivel, que es la decodificación terciaria. Así como en la decodificación primaria construimos palabras, en la secundaria oraciones, aquí construimos. Obviamente lo que vamos a relacionar son
diferentes oraciones. ¿Y qué pasa cuando relacionamos oraciones? Construimos párrafos desde el punto de vista gramatical, ¿cierto? Si tengo la casa es azul, la casa es de Pablo y la casa es grande, puedo comenzar a entender que estoy haciendo un párrafo para describir una casa. La casa es de Pablo, es de color azul. Es una casa grande que queda ubicada en un sector pudiente de la ciudad. Por lo tanto, es una casa costosa que muestra un gran nivel económico. Miren que no estamos simplemente coleccionando oraciones, estamos vinculando las oraciones porque todas esas oraciones sirven a un solo propósito. El sentido de una oración se llama proposición, el sentido de un párrafo es un argumento. Todas las oraciones deben estar no solamente juntas, no están reunidas, sino deben estar concatenadas, deben funcionar entre ellas como una máquina lógica para entregarme un argumento. Cada párrafo debe tener una idea. Esa idea, en este caso ese argumento, me está construyendo la arquitectura del texto. Esa idea está formada por ideas más pequeñas, llamadas proposiciones, así como el párrafo se forma de unidades más pequeñas llamadas oraciones, y cada proposición está formada por significados, cada oración está formada por párrafos, ¿sí? Así vamos construyendo, miren que es una construcción arquitectónica. El quinto nivel de lectura se llama lectura categorial. Es cuando ya tenemos palabras, oraciones, párrafos, y cuando unimos los párrafos que tenemos un texto, ¿cierto? Un texto, de nuevo, no es un conjunto de párrafos, así como un párrafo no es un conjunto de oraciones y una oración no es un conjunto de palabras. Los párrafos están unidos entre ellos y tienen una relación entre ellos para servir a un propósito lógico. Esa lógica del texto se llama tesis. Una tesis, o todo texto construido con un sentido lógico, por supuesto, corresponde a una tesis, una idea central. La idea central del texto se llama tesis. La idea central de un párrafo sería un argumento, de una oración sería una proposición y de una palabra sería su significado. Todos los párrafos, cada uno de los párrafos debe servir a esta tesis. Yo puedo tener, por ejemplo, un párrafo que me describa una casa lujosa que pertenece a Pablo. Puedo tener un párrafo que explique que Pablo afirma que heredó esa casa porque no cuenta con dinero suficiente para comprarla. Puedo tener otro párrafo que explique que Pablo no tiene familia pudiente y que desde hace un tiempo está haciendo negocios turbios, así que probablemente compró esa casa con dinero mal habido. Al decir Pablo tiene una casa costosa, Pablo afirma que adquirió esa casa de una forma y es improbable que haya sido así. Tengo una tesis que dice Pablo adquirió la casa de forma ilícita. ¿Cómo lo sustento? Digo, es demasiado costosa. Él está haciendo una afirmación que no es necesariamente cierta y se ha visto envuelto en negocios extraños. Todos esos párrafos, cada uno de esos párrafos sirve al mismo propósito, a la construcción de la misma tesis. El sexto nivel de lectura se llama lectura metatextual. ¿Qué significa metatextual? Significa más allá del texto. ¿Qué es más allá del texto? Así como establecemos en cada nivel relaciones entre palabras, entre oraciones, entre párrafos, si ya tengo el texto, ¿con qué lo voy a relacionar? Yo tengo un texto y debo relacionarlo con otros textos
Debo relacionarlo con su contexto social, económico, político. Debo relacionarlo con el mismo autor o autora. Debo ir más allá del texto para hacer una crítica del texto. Leer un texto y compararlo con otros textos es lo que se denomina intertextualidad. Si yo leo un artículo de un periódico que afirma X cosa, muchas veces entiendo el texto, lo entiendo a la perfección y me quedo con él. Pero si realmente quiero hacer una lectura profunda, debo ir a otras fuentes y compararlo con otros textos. Tal vez alguien dice una versión diferente. No necesariamente porque el autor quiera mentir, sino porque tal vez no contaba con información suficiente y yo tengo la responsabilidad de comparar esa información con otras informaciones y decir, aquí hace falta información. A veces encuentro contradicciones entre textos. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién se equivoca? ¿O quién deliberadamente miente? Debo mirar el texto en su contexto. Textos que en este momento nos parecen muy retrógrados, por ejemplo, en su momento fueron muy progresistas, pero fueron escritos hace 200 años para una sociedad muy diferente a la nuestra. Textos que nos parecen a nosotros, por ejemplo, muy técnicos, en otra disciplina o dentro de su disciplina tal vez eran muy ligeros. Textos que nos parecen evidentes para el medio en el que se escribieron, pueden ser disruptivos. En fin, hay que entender que cada texto nace en un contexto diferente, ¿cierto? Además, también hay que leer el texto con su autor. ¿Quién es este autor? ¿Qué intereses tiene este autor? Si estoy leyendo un artículo en un periódico, por ejemplo, sobre política, este autor tiene intenciones políticas, tiene un sesgo político, tiene intereses políticos, está atacando a una persona porque tiene intereses en atacarla, está defendiendo un punto de vista por conveniencia, tiene credibilidad. Es importantísimo que nos preguntemos qué quiere el autor. A veces lo que quiere es confundir, a veces lo que quiere es decir la verdad. Aunque por supuesto lo primero es mirar el texto, está bien construido, porque descalificar al texto porque el autor no nos cae bien, pues no tiene tampoco sentido, ¿cierto? Pero sí mirar si tal vez no puede tener la intención de sesgar deliberadamente o sin querer muchas veces el texto por sus propias características personales. Leer el texto en su contexto es la contextualidad. Y mirar las características propias del autor y su propósito es hacer también una lectura crítica, ¿cierto? Bueno, espero que hayan disfrutado de esta presentación y que hayan perdonado no solamente mi pésima vocalización, sino mi horrible letra y mis malas habilidades artísticas dibujando y haciendo diagramas. En todo caso, nuestra tarea ahora va a ser tal vez un poco más amena. Queremos invitarlos a que nos envíen un audio o un video de ustedes leyendo el poema, el cuento breve, el fragmento de novela o no ensayo. ¿Qué más les gusta leer? El audio nos los pueden enviar al correo latorredelsilencio@gmail.com, ya lo dejamos en los comentarios. Les sugerimos que los audios o videos no sean de una extensión mayor a los 5 minutos, máximo. Si son más breves, mucho mejor. Las mejores lecturas las convertiremos en video y las estaremos publicando aquí en el espacio de La Torre del Silencio y en nuestra comunidad en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos y ya nos vemos la próxima semana.